Continuamos. Entonces, dentro del proceso presupuestario, habíamos visto que existe un marco normativo, ¿no? Primero tenemos como punto de partida la Constitución Política del Perú en lo que es el componente económico, y eso también decanta en lo que son los decretos legislativos 1436, que regula el marco de la administración financiera del sector público, y el decreto legislativo 1440. Digamos, son las normas principales que regulan el proceso presupuestario. Y luego, por otra parte, tenemos la ley que regula las bases de la descentralización y la ley orgánica de los gobiernos regionales y de las municipalidades. Entonces, dentro del proceso presupuestario, dentro del presupuesto, hay un documento importante en el cual se establecen las proyecciones macroeconómicas, al cual lo conocemos como el marco macroeconómico multianual. Es un documento que el Ministerio de Economía y Finanzas emite en el mes de agosto, en el cual se establecen las proyecciones macroeconómicas para los próximos 3 o 4 años. Básicamente es cuánto serían los ingresos que como país se recaudarían, cuánto sería la tasa de inflación, entre otras variables económicas que Economía y Finanzas toma como punto de partida para poder estimar los ingresos y con eso poder financiar los gastos públicos que demandan las diferentes entidades públicas en los 3 niveles de gobierno. Es importante tener en cuenta también el control de la legalidad del gasto público, que se regula en el artículo 82 de la Constitución Política del Perú. Básicamente, a través de la Contraloría General de la República se ejerce el sistema de control y tiene la facultad, a través de las OSIs que existen en cada entidad pública a lo largo, en todo el país, y se encargan o son responsables de verificar el cumplimiento de la ley y de las disposiciones vinculadas en el marco de toda la normatividad y todos los lineamientos, parámetros, restricciones que siempre se norman para poder hacer un buen uso de los recursos públicos, siempre buscando, por supuesto, contribuir y tratar de que los recursos se destinen a los fines para los cuales se autorizan. Ahora, entrando un poco ya a lo que es el marco normativo ya como sistemas, tenemos que tener en cuenta que el decreto legislativo 1436, que es el decreto legislativo marco de la financiera del sector público, ¿no? Digamos, es la norma principal que regula todos los sistemas. Esta norma principal regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, el Sistema Nacional de Contabilidad, el Sistema Nacional de Abastecimiento, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la gestión fiscal de los recursos humanos. El día de hoy vamos a abordar el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Cada sistema está regulado por una norma. El Sistema Nacional de Presupuesto Público está regulado por el Decreto Legislativo 1440, ¿no? Que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Y en este sistema se establecen, o en esta norma, se establecen los principios, procesos, procedimientos, técnicos, instrumentos que se regulan para poder gestionar el presupuesto público. El decreto legislativo 1440 se establecen también las diversas fases que intervienen en el proceso presupuestario. Los presupuestos anuales se aprueban con las leyes anuales que aprueba el Congreso de la República en el mes de noviembre de cada año, y una vez que se aprueban las leyes anuales de presupuesto, o la ley anual de presupuesto para cada año, Economía y Finanzas saca directivas, procedimientos, lineamientos, pautas para poder gestionar el presupuesto en cada entidad, en cada institución, en cada pliego presupuestal.
Si hablamos, ¿quiénes intervienen en la administración financiera del sector público? Porque no solamente es presupuesto, no, presupuesto, digamos, es la parte principal de este proceso, pero siempre el presupuesto está relacionado con los distintos sistemas para poder finalmente materializar un gasto público. Entonces, el presupuesto público se relaciona con inversión pública. Si una entidad tiene inversión pública, guarda una relación con contabilidad, con tesorería, con endeudamiento, con gestión fiscal de los recursos humanos y con abastecimiento. Entonces, siempre tiene que haber una interconexión o una relación entre todos los sistemas desde que se genera un requerimiento, una necesidad en una determinada área usuaria, hasta finalmente poder hacer el pago. Y siempre existe esta relación de los sistemas para finalmente poder ejecutar el presupuesto en cada entidad. Es importante tener en cuenta los principios de la administración pública. Hay muchos principios que te regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público. En esta oportunidad vamos a mostrar dos principios que son muy importantes, que es el principio de la legalidad, que tiene que ver que las entidades públicas deben actuar con respeto a las leyes que establece el sistema dentro de sus facultades y de acuerdo a los fines institucionales. Y el principio de presunción de veracidad, se presume que cada documento, que cada área usuaria, que cada servidor, en el marco de sus funciones, suscribe, se caracterizan por ser documentos como una declaración jurada, ¿no? Vale decir, tienen responsabilidad al emitir un documento en el marco de sus funciones y competencias, ¿no? Son principios que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Ahora, dentro del Sistema Nacional de Presupuesto Público encontramos actores, y el principal actor dentro de este proceso es la Dirección General de Presupuesto Público. Y la Dirección General de Presupuesto Público es el ente rector que ejerce la máxima autoridad técnico-normativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y que está en el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Presupuesto Público. Y siempre guarda una relación técnico-funcional con los pliegos presupuestarios en los tres niveles de gobierno. En el nacional, sea con los ministerios, los organismos constitucionalmente autónomos, las universidades públicas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los organismos públicos. En cada entidad, en el gobierno regional, por ejemplo, existe la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, que siempre existe una coordinación directa entre la Gerencia de Presupuesto del GORE con la Dirección General de Presupuesto Público. Cualquier consulta en materia presupuestaria que quiera formular una unidad ejecutora o una dirección dentro del GORE, consultas en materia presupuestaria siempre deben ser canalizadas por la Gerencia de Presupuesto de los gobiernos regionales. Sus requerimientos de demandas adicionales o requerimientos presupuestales siempre deben efectuarse a través de esta sugerencia o gerencia de presupuesto de cada gobierno regional. Ahora entramos ya en lo que son las fases del proceso presupuestario. El proceso presupuestario va a comprender 5 fases. Primero tenemos la programación multianual presupuestaria. Es a través de esta etapa es donde las entidades públicas, a través de su cuadro multianual de necesidades, a través de su POI multianual o a través de su programación multianual de inversiones, dimensionan sus necesidades que requieren para poder desarrollar sus actividades durante el año fiscal.
entonces hacen un primer ejercicio y establecen ahí cuál sería el requerimiento presupuestal para coberturar todas sus necesidades durante el año. Y con ello, pues, se emiten los documentos de gestión, que es el plan operativo institucional, que se aprueba por resolución ministerial, y que tiene como insumo el cuadro multianual de necesidades, cuya responsabilidad está en la oficina de administración. Luego de tener, digamos, este instrumento que es muy importante, que mapea las propias necesidades de las entidades, se pasa a la formulación, a la fase de formulación presupuestaria. En la fase de formulación presupuestaria, el Ministerio de Economía y Finanzas asigna un techo presupuestal o asigna, valga la redundancia, o comunica la asignación presupuestaria multianual para todas las entidades. Por ejemplo, para el 2026, ahorita nos encontramos en esta fase, en la fase de formulación presupuestaria, en la que Economía y Finanzas ya comunicó a todas las entidades públicas su asignación presupuestaria multianual para que se agreguen en función a sus necesidades. Si bien es cierto, esta asignación siempre está muy por debajo de las grandes necesidades que existen en las distintas entidades públicas, en los gobiernos regionales, gobiernos locales. Pero justamente en esta etapa, estas entidades, a través de sus oficinas de presupuesto, aprovechan las reuniones técnicas que establece Economía y Finanzas para poder sustentar sus demandas adicionales. De tal manera que para el próximo año puedan tener un presupuesto más o menos acorde a las mínimas necesidades que requieran para poder desarrollar sus funciones. Luego de la formulación presupuestaria, entramos a la fase de aprobación. La aprobación presupuestaria básicamente consiste en aprobar la ley de presupuesto, que es por parte del Congreso de la República, en el mes de noviembre, y en el mes de diciembre las entidades públicas o los pliegos presupuestarios aprueban su PIA o su presupuesto institucional de apertura a través de una resolución de su titular, ¿no? Y esta resolución se publica en su portal institucional y también se comunica a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Congreso de la República. Esa es la fase de aprobación, con lo cual, a partir del primer día del mes de enero del año siguiente, ya pueden iniciar la ejecución de su presupuesto. Y ahí entramos ya en la ejecución presupuestaria. En la ejecución presupuestaria ya consiste básicamente en desarrollar todas las actividades concernientes a la generación de requerimientos, a la elaboración de términos de referencia, de especificaciones técnicas, a verificar su programación de gastos acorde a los procedimientos y procesos de contrataciones. Y también se dan en esta etapa las modificaciones presupuestarias. Modificaciones presupuestarias que muchas veces es una flexibilidad que Economía y Finanzas, a través de sus propias directivas, pone a disposición de las entidades públicas para que puedan, digamos, en algunas oportunidades, si la priorización de ese gasto podría, digamos, destinarse a poder contemplar otras metas físicas, pero dentro del mismo marco presupuestal, Economía y Finanzas, a través de la ley de presupuestos y sus directivas, te da esa flexibilidad en algunas partidas de que puedas modificar tu presupuesto. Y luego de eso tenemos la evaluación presupuestaria, ¿no? Que consiste básicamente en evaluar si las metas, los objetivos planteados al inicio del año reflejaron finalmente ese presupuesto que se autorizó para poder conseguir tus fines, ¿no? En el marco de tus funciones y competencias. Si lo vemos en periodos, la programación multianual y formulación presupuestaria
se desarrolla entre los meses de enero y agosto. Durante este proceso, esta etapa, podríamos decir, se define la disponibilidad de recursos y su distribución entre las entidades, así como los resultados esperados que cada entidad tiene previsto desarrollar para cada año fiscal. En enero y en febrero, todas las entidades públicas se dedican a hacer la estimación de sus ingresos. De acuerdo a sus competencias que tienen, por ejemplo, en algunos casos, generan recursos directamente recaudados. Entonces, Economía y Finanzas establece algunas disposiciones, lineamientos, para que las entidades públicas proyecten o estimen, en función a criterios históricos, su estimación de ingresos para el año fiscal siguiente. Eso ocurre en enero y febrero, ¿no? Luego, en marzo, en el periodo marzo-abril, las oficinas de administración empiezan a desarrollar su cuadro multianual de necesidades, y también ahí entra el POI multianual, en la que las distintas entidades programan sus actividades operativas para el año fiscal siguiente. Y también en este periodo se desarrolla o se elabora el plan multianual de inversiones, ¿no? Las entidades públicas que tienen inversiones también aprueban su plan multianual de inversiones. En el mes de abril y mayo, Economía y Finanzas, con la información que tienen sus sistemas administrativos, por ejemplo, el Sistema de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, el AIRS, donde se registran todas las planillas, ¿no? Todo el gasto por planilla. Sistemas como el de Gestión Multianual de Inversiones y Certa de Inversiones, entre otros sistemas. Con esa información que las entidades públicas siempre deben tener actualizado, Economía y Finanzas estima la asignación presupuestaria multianual, que es básicamente la primera cifra que Economía y Finanzas comunica cuál será su presupuesto para el año fiscal siguiente. Y lo comunica a las entidades en el mes de junio, la primera semana de junio, porque el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene hasta el 31 de mayo para aprobar en Consejo de Ministros la asignación presupuestaria multianual para el año fiscal siguiente. Luego que se apruebe en Consejo de Ministros la asignación presupuestaria, el MEF comunica a los gobiernos regionales, al gobierno nacional. O sea, a cada pliego le hace una comunicación diciéndole, esta es tu cifra para el próximo año. Y con esa cifra, las entidades programan sus necesidades teniendo en cuenta una prelación. Es decir, primero deben financiar sus personal y obligaciones sociales, después sus servicios básicos, luz, agua, teléfono, limpieza, servicios de carácter permanente que siempre deben tener sostenibilidad. Y eso es lo que debe cubrir la APM o la asignación presupuestaria que comunique el MEF. Luego de eso, programan las demás necesidades. Entonces, ahorita estamos en junio, todas las entidades públicas a nivel nacional, en los 3 niveles de gobierno, se encuentran desagregando esa cifra que Economía y Finanzas les ha comunicado. Y en este mes de junio y entre el mes de julio, Economía y Finanzas ya ha programado reuniones técnicas. En estas reuniones técnicas, el GORE, a través de su Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, van a Economía y Finanzas a sustentar el desagregado de esta cifra, que muchas veces estas cifras reflejan, pues, o están muy por debajo de las necesidades que se plantean
en su POI multianual. Este espacio, estas reuniones también, no solamente es para sustentar las cifras que le han dado a cada entidad, es un espacio en el que también pueden expresar, pueden sustentar sus necesidades adicionales. Y ahí presentan todo el sustento respectivo. Por eso la gerencia de planeamiento y presupuesto de cada GORE debe recibir la información de cada dirección, ¿no? De la Dirección Regional de Trabajo, de la Dirección Regional de Salud, para que con esa información le sirva como insumo a la gerencia de planeamiento y presupuesto y pueda acudir al Ministerio de Economía y Finanzas y sustentar una mayor asignación de recursos, ¿no? Son sus demandas adicionales. De tal manera que cuando se apruebe el presupuesto, más o menos se refleje un monto que esté, por lo menos, para que puedan cubrir sus necesidades como dirección regional. Entonces, luego de que pasan estas reuniones técnicas, el MEF ya más o menos define las cifras, cada gobierno regional o con cada pliego presupuestal. El 31 de agosto, el Poder Ejecutivo remite los proyectos de presupuesto, equilibrio y endeudamiento al Congreso de la República. A partir del mes de septiembre, viene lo que es el debate en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República. Esta comisión convoca a todos los titulares de los gobiernos regionales, ¿no? El gobernador regional tiene que ir a esta comisión a sustentar su presupuesto. Y también muchas veces son espacios como para poder pedir, digamos, montos adicionales que podrían considerarse dentro de este proyecto de ley. Luego que pasa el debate en la Comisión de Presupuesto, que es entre septiembre y octubre, en el mes de noviembre ya viene el debate en el Pleno del Congreso, y finalmente, el 30 de noviembre de cada año fiscal, el Congreso de la República aprueba el proyecto de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero para el año fiscal siguiente. Y empieza la ejecución a partir de enero del año fiscal. Y la evaluación, que siempre como oficina de presupuesto o las entidades que están a cargo de la gestión presupuestaria, la evaluación siempre es permanente, ¿no? Vale decir, medir siempre los avances de ejecución presupuestal, el desarrollo de las actividades que están inmersas en sus propios documentos de ejecución, como es el POI, relacionado con el presupuesto, siempre es una evaluación constante, ¿no? Para ver si esos recursos que se asignaron se están cumpliendo en función a su programación de metafísica, ¿no? Si entramos ya a algo más específico, a la programación multianual presupuestaria, que se regula a través de una directiva. Esta es la primera fase, la fase número 1, o 1 y 2, podríamos decir que es programación y formulación presupuestaria. Esta fase se regula por una directiva, que es la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, la 02-2024, que es del año 2024, pero que ha sido modificada por la Resolución Directoral 07. A través de esta directiva se establecen las disposiciones técnicas, los procedimientos, formatos, fichas, para que cada entidad pueda programar y formular su presupuesto para el año fiscal siguiente. En esta directiva se regula la conformación de una comisión. Cada entidad tiene que conformar una comisión para poder elaborar su presupuesto. Y esa comisión está liderada por el gerente o el jefe de presupuesto de cada entidad y conformada por las unidades ejecutoras, por los responsables de las unidades ejecutoras, por los responsables de presupuesto de las unidades ejecutoras, por los responsables que tienen que ver también con la gestión de los programas presupuestales, entre otros órganos o unidades orgánicas que participan dentro del proceso presupuestario.
El Ministerio de Economía y Finanzas, para poder estimar la asignación presupuestaria multianual para cada año fiscal, o para poder determinar cuánto será el presupuesto público para el año fiscal, tiene en cuenta un documento muy importante, que es un instrumento muy técnico, que es el marco macroeconómico multianual, que está relacionado con el presupuesto público. En este documento, que es el marco macroeconómico multianual que se aprueba en el mes de agosto, Economía y Finanzas ya establece las tasas de crecimiento, el PBI, la inflación, las proyecciones macroeconómicas, la política tributaria, cuánto sería la recaudación. Y con esto, con este documento, que es un documento muy técnico, se establece la proyección de ingresos para el año fiscal. Si bien es cierto, los ingresos que estima el Ministerio de Economía y Finanzas no cubren la totalidad del gasto público y por tanto tiene que establecerse un déficit fiscal y básicamente es la deuda pública. Entonces, la proyección de mis ingresos más mi deuda pública, finalmente yo logro cubrir la totalidad de los gastos públicos y eso se ve reflejado en el presupuesto público. Ahora, si entramos un poco más a detalle dentro de los hitos de la programación multianual presupuestaria que deben tener en cuenta todas las entidades y que es un proceso que, si bien es cierto, lo lidera la Oficina de Presupuesto, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en los GOREX, también la participación activa de las áreas usuarias, en el caso de las direcciones, tiene que tener en cuenta estos periodos de tiempo. Ya lo había mencionado anteriormente, entre enero y marzo hay una estimación de ingresos que lo hace cada entidad. Entre el mes de febrero y mayo, Economía y Finanzas hace la estimación de la asignación presupuestaria, cuánto le harían a cada entidad. En el mes de mayo, Consejo de Ministros aprueba esta asignación presupuestaria y les comunica a las entidades a través del Ministerio de Economía y Finanzas para que desagreguen. Ahorita justamente nos encontramos en junio y estamos en ese proceso, desagregando las cifras que nos han dado y vienen las reuniones de sustentación. En esas reuniones, como le decía anteriormente, es la oportunidad para poder demostrarle a Economía y Finanzas que los recursos que nos han dado no financian la totalidad de mis gastos. Con sustentos técnicos, en estas reuniones que son muy técnicas, se acude al Ministerio de Economía y Finanzas y se pueden sustentar mayores recursos para el próximo año fiscal. En el mes de agosto, como decía anteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas remite los proyectos de ley al Congreso de la República. Después viene el debate en la Comisión de Presupuesto, en la que acuden los titulares a sustentar sus presupuestos para el año fiscal. En noviembre, el Pleno del Congreso aprueba este presupuesto a través de la Ley de Presupuesto. Y finalmente, en el mes de diciembre, se publica en el Diario Oficial del Peruano la Ley de Presupuestos para el año fiscal siguiente. Es importante tener en cuenta que la programación multianual consiste en una programación para 3 años fiscales. Vale decir, ahorita estamos ya programando el año fiscal 26, 27 y 28. Es un presupuesto multianual. Y se enmarca en principio de sostenibilidad fiscal, ¿no? Por eso mencionaba el marco macroeconómico multianual, que es, digamos, el instrumento técnico en el que se establecen las proyecciones macroeconómicas para los próximos 3 años fiscales. Hay implicancias futuras, que son decisiones de gastos futuras, que también se tienen en cuenta. La predictibilidad, hay predicciones que se hacen en cuanto al gasto público, cuánto ese gasto público se va a tener para el próximo año y cómo se va a financiar, ¿no? ¿Con qué fuentes de financiamiento contamos para financiarlo?
y el alineamiento de la programación con las proyecciones macroeconómicas que está relacionado al marco macroeconómico multianual. Esto es un proceso articulado, ¿no? Porque primero, las entidades públicas que tienen inversiones, primero aprueban su cartera multianual de inversiones, sus proyectos de inversión. Muchas veces entra deuda pública. Hay proyectos de inversión que se financian con recursos por operaciones oficiales de crédito, que es deuda pública. Y también viene la parte de bienes y servicios, ¿no? Que a través de las oficinas de administración elaboran su cuadro multianual de bienes y servicios y obras. Y también está la parte de los recursos humanos. Y básicamente los recursos humanos, todas las planillas, deben estar registrados en el AIRS. Y es responsabilidad de cada oficina de recursos humanos tener actualizado este sistema, porque finalmente con esta información, Economía y Finanzas estima la APM para que le pueda comunicar a cada entidad, ¿no? Luego viene la formulación y la aprobación del presupuesto para cada año. Si hablamos de la asignación presupuestaria, que es la etapa en la que nos encontramos ahorita, en agosto, en mayo, junio ya, DGPP-MEF comunicó el APM, que es la asignación presupuestaria multianual a cada entidad. O sea, los GORES ahorita ya tienen su asignación presupuestaria multianual y ahorita se encuentran las gerencias de planeamiento y presupuesto haciendo esa propuesta de desagregación. Y esa propuesta de desagregación le presentan al titular, o sea, es decir, al gobernador, a la máxima autoridad de la entidad o del gobierno regional. La cifra, el MEF comunica una cifra muy general, ¿no? Una cifra a nivel de genérica, ¿no? Y las gerencias de planeamiento y presupuesto se encargan de desagregar esas cifras. Obviamente el MEF establece ciertos parámetros, ciertas restricciones, más o menos a dónde debe estar direccionado esta asignación presupuestaria, ¿no? Y siempre, por ejemplo, las planillas ya van, digamos, un monto ya muy definido que las entidades ya no pueden mover o modificar esta cifra. Entonces, esta desagregación se aprueba en cada entidad a través de su titular y después la gerencia de planeamiento y presupuesto o el jefe de presupuesto de cada entidad comunica estas cifras ya desagregadas a cada unidad ejecutora o unidad orgánica para que se encarguen de hacer una desagregación ya más específico, ¿no? Digamos, hasta el último ya específica detalle, que finalmente refleja ya ahí la programación de su presupuesto vinculada con el POI multianual. Y luego las unidades ejecutoras o las unidades orgánicas desagregan estas cifras. Para tal efecto, Economía y Finanzas habilita un módulo presupuestal, ¿no? Y en ese módulo, cada unidad ejecutora desagrega, ¿no? A nivel de específico, vale decir, para financiar mis planillas, para financiar mis locaciones de servicios, bienes y servicios, financiar limpieza, seguridad, vigilancia, al detalle más específico. Y establece Economía y Finanzas algunas fechas que se publican también en un cronograma que ya está previamente establecido. ¿Y qué tenemos como producto de ese trabajo? Hay un resumen ejecutivo que lo tiene que elaborar la gerencia de planeamiento y presupuesto que lidera esta comisión. Anteriormente yo les comentaba que se conforma una comisión para este proceso. Esta comisión que se instala en cada entidad tiene la responsabilidad a través de la gerencia de planeamiento y presupuesto, que digamos hace las veces de secretario técnico, tiene la responsabilidad de elaborar este resumen ejecutivo que consiste en reflejar el desagregado de esta asignación presupuestaria versus lo que se quiere conseguir, ¿no? Para el próximo año. Sus metas físicas, sus logros, el desarrollo de sus actividades que estaría financiando este presupuesto.
se generan algunos reportes presupuestales y también teniendo en cuenta que esa cifra que me asignaba el MEF no financia la totalidad de mis gastos, yo formulo una demanda adicional de gastos, que finalmente esto se presenta al Ministerio de Economía y Finanzas y se sustenta en la reunión que ya se ha establecido para cada gobierno regional. Luego de eso, entramos a la fase de aprobación. En la fase de aprobación consiste básicamente que se publica la ley en presupuesto, se publica la ley de presupuesto en el Diario Oficial del Peruano, que normalmente ocurre la primera semana de diciembre, y con esta aprobación, el Ministerio de Economía y Finanzas comunica a los gobiernos regionales y al gobierno nacional los reportes oficiales del presupuesto para el año fiscal. Y con estos reportes oficiales, cada pliego presupuestario, es decir, cada gobierno regional, a través de una resolución o un acuerdo del Consejo Regional, este es en el caso de los gobiernos regionales, aprueba su presupuesto de apertura. Ese presupuesto de apertura se publica en su portal institucional y se comunica a la Contraloría General de la República, al Congreso de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta responsabilidad es básicamente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Y también comunica el presupuesto a la interna, ¿no? A sus unidades ejecutoras, a sus direcciones regionales, también comunica cuánto será su presupuesto para el año fiscal. Y finalmente, a partir del mes de enero ya empezamos con la ejecución presupuestal. Dentro del proceso, de la fase de ejecución presupuestaria, también tenemos una directiva. Así como tenemos una directiva que regula la programación multianual presupuestaria, también tenemos una directiva que regula la fase de ejecución presupuestaria. Y es la directiva 01-2024. Acá se establecen las pautas, se establecen los procedimientos, se establecen las guías, los formatos, una serie de requisitos, de parámetros, de procedimientos que se deben tener en cuenta para poder iniciar el proceso de ejecución. Es importante tener en cuenta que dentro de la ejecución del presupuesto, el presupuesto público está compuesto por fuentes de financiamiento, ¿no? O sea, las fuentes que financian este presupuesto. Y tenemos los recursos ordinarios. Los recursos ordinarios son los recursos que recauda directamente la SUNAT, propiamente de las tributaciones, de las recaudaciones, que es responsabilidad de la SUNAT, y que son los recursos ordinarios, digamos, que generan sostenibilidad, básicamente como para poder coberturar gastos de carácter permanentes y sostenibles, ¿no? Como son las planillas. Las planillas sí o sí deben estar cubiertas por recursos ordinarios. Después tenemos los recursos directamente recaudados, que son los recursos propios de cada entidad. Las entidades muchas veces a través de su TUPA o a través de los procedimientos administrativos que generan recursos directamente recaudados. Tenemos los recursos por operaciones oficiales de crédito. Básicamente estos recursos están relacionados a deuda, ¿no? Algunas entidades o gobiernos regionales contraen deudas, sea internamente o externamente, ¿no? Con organismos, y a eso se le conoce como recursos por operaciones oficiales de crédito. Y tenemos las donaciones y transferencias. En el caso de las direcciones regionales, son los recursos que SUNAFIL les transfiere anualmente, ¿no? Básicamente se caracteriza en este tipo de fuente, ¿no? Que es con la codificación 13, donaciones y transferencias. Y finalmente tenemos los recursos determinados que tienen que ver con el canon, sobre canon, regalías, rentas, aduanas y participaciones, ¿no? Dentro de este rubro contiene los conceptos como rentas de aduanas, canon, sobre canon, regalías, FONCOR, entre otros.
Estas son las fuentes que regulan el presupuesto público o que financian el presupuesto público. Si entramos ya al ciclo propio de la ejecución presupuestaria, empezamos con un presupuesto institucional de apertura, que después se convierte en un presupuesto institucional modificado. Yo, para tener un presupuesto, para iniciar mi ejecución presupuestal, debo tener la programación de compromisos anual. ¿Y qué es la programación de compromisos anual? La llamada PCA. Economía y finanzas, por ejemplo, me asigna a la entidad en la que estoy, un ejemplo, ¿no? 100 millones. Tu presupuesto para el año fiscal 26 va a ser 100 millones. Pero yo, para poder ejecutar ese presupuesto, tengo que tener asignación de programación de compromisos anual. El MEF dice, tu PCA va a ser 80. Es decir, yo como entidad solamente podría ejecutar hasta 80. De los 100 podría ejecutar hasta 80. Si quiero gastar los otros 20, primero tendría que gastar los 80. Una vez que yo gasto los 80, le digo a Economía y Finanzas, mira, yo ya gasté los 80 millones que me asignaste y me quedan 20, pero esos 20 no los puedo ejecutar porque me falta PCA. Necesito que me amplíes mi PCA por esos 20. Y Economía y Finanzas te asignan los 20 PCA. En otras palabras, la PCA mide cuánto es el monto que deberías gastar en el año. O sea, te asigna un presupuesto, pero no te da, digamos, la autorización para que gastes todo ese presupuesto. Este es un instrumento que Economía y Finanzas normalmente utiliza cuando se presentan situaciones dentro de la economía nacional, eventos adversos que van en contra de la recaudación. Muchas veces las expectativas o la estimación de ingresos no se da durante el año como se había previsto y los presupuestos ya están asignados como marco presupuestal. Y Economía y Finanzas, de la evaluación que hace, dice, mira, si yo estimé ingresos por 100, pero mi recaudación es 50, entonces tengo un marco presupuestal que no tiene ingresos. Y la forma de cómo reducir el gasto es a través de este instrumento, que es la PCA, que es básicamente Economía y Finanzas lo hace a través de un sistema que se llama el Sistema Integrado de Administración Financiera. A través de ese instrumento me puede limitar el gasto público en el año. Una vez teniendo la PCA, las áreas usuarias solicitan sus requerimientos a las oficinas de administración, elaboran sus términos de referencia, sus especificaciones técnicas y lo envían a la área de administración para que logística se encargue de hacer la indagación de mercado, determine el valor referencial y solicite a las oficinas de presupuesto la certificación. Las oficinas de presupuesto o las sugerencias de presupuesto en los gobiernos regionales son las responsables de autorizar la certificación de crédito presupuestario. Una vez que se tiene la certificación de crédito presupuestario, las oficinas de administración se encargan de hacer el compromiso anual. El compromiso anual básicamente es cuando ya se tiene un contrato o cuando, si es un locador, cuando ya tienen la orden de servicio. Hacen esta fase de compromiso, que es responsabilidad de la oficina de administración. Luego del compromiso, ya viene la ejecución del servicio o la adquisición del bien. Una vez cumplido el servicio, las áreas usuarias dan la conformidad a este servicio y con esa conformidad, las oficinas de administración hacen el devengado. Y finalmente, luego del devengado, ya realizan el que es el giro o el pago a favor del proveedor del servicio. Dentro de la ejecución presupuestaria encontramos las modificaciones presupuestarias. Y tenemos dos tipos de modificaciones presupuestarias. En el nivel institucional, que son los créditos suplementarios
y las transferencias de partidas, y también en el nivel funcional programático, que son los créditos presupuestarios, es decir, las modificaciones entre unidades ejecutoras o dentro de la misma unidad ejecutora. Si les explicaría un poquito más en el nivel institucional, un crédito suplementario es las incorporaciones, por ejemplo, de ustedes que hacen como saldo de balance en el año. Las distintas direcciones regionales han generado saldos de balance y en el año lo pueden incorporar ese saldo de balance. Eso se convierte en un crédito suplementario, ¿no? Que lo incorporan al presupuesto institucional. Aumenta mi presupuesto. Si tenía 100, incorporo 50, ya mi presupuesto no va a ser 150. Estoy creciendo mi marco presupuestal. Y también los créditos suplementarios pueden ser a nivel ya de gobierno nacional una mayor recaudación de ingresos de economía y finanzas de la evaluación que hace y habiendo necesidades por financiar, requiere incorporar mayor presupuesto o mayor marco, mayores recursos del presupuesto nacional y a través de una ley al Congreso de la República y le sustenta que la recaudación está yendo bien y que se ha recaudado más de lo previsto, el Congreso a través de una ley aprueba un crédito suplementario en el cual puede financiar diferentes necesidades dentro del presupuesto nacional. Las transferencias de partidas son, digamos, pase de presupuesto de un pliego a otro, vale decir, si es de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, yo reduzco el presupuesto en el MEF para pasarle presupuesto a otro pliego, por ejemplo, un gobierno regional, ¿no? O de un ministerio, ¿no? De un pliego ministerio, yo puedo pasar recursos, reduzco en este ministerio un presupuesto y lo paso al gobierno regional. Entonces, reduzco en un pliego o en una entidad y paso a otra entidad. Eso es las transferencias de partidas. Y en el nivel funcional programático, cuando hablamos de créditos y anulaciones presupuestarias, entre ejecutoras yo puedo pasar presupuesto de una unidad ejecutora del GORE, unidad ejecutora 1, podría pasar a la unidad ejecutora 2. Pero también podría hacer modificaciones a la interna de la unidad ejecutora. Podría, por ejemplo, pasar presupuesto de la meta presupuestaria de la Dirección Regional de Educación a la meta presupuestaria de la Dirección Regional de Trabajo. Esas son las modificaciones dentro de la misma unidad ejecutora. Hay parámetros, restricciones que hay que también tener en cuenta al momento de hacer estas modificaciones. Debemos tener en cuenta que para hacer las anulaciones hay que tener presente algunos lineamientos, ¿no? Primero, para poder anular recursos hay que verificar que se haya cumplido, digamos, el fin para lo que estuvieron previstos estos recursos, ¿no? O si la finalidad se suprime, ¿no? O sea, ya no necesito ejecutar este recurso para esta finalidad, pero si tengo otras necesidades, puedo pasarlo, ¿no? O si existe cambio de prioridades también. Mi prioridad ahora es distinta a la que yo había previsto, también puedo hacer las anulaciones. O si las proyecciones, digamos, yo estimé un gasto para una actividad que me costaba 100,000, pero sin embargo me va a costar 80,000, esos 20,000 yo los puedo también pasar a otra actividad. Las habilitaciones también, ¿no? Hay que demostrar que efectivamente me faltan, de la proyección que hago, me faltan recursos para poder coberturar mis necesidades y le puedo incrementar, ¿no? En el marco de las modificaciones permitidas, puedo incrementar este presupuesto a través de las modificaciones presupuestarias. Hay que tener presente que no se autorizan habilitaciones para gastos corrientes con cargo a gastos de capital. Es decir, yo no podría coger presupuesto o anular presupuesto de la genérica 2.6, que es adquisición de activos no financieros, para financiar la genérica 2.3, que es bienes y servicios. Eso está prohibido, no se puede hacer.
Sí, al revés, de la 2.3, que es bienes y servicios, podría pasar a la 2.6, que es adquisición de activos no financieros. En la ley de presupuesto este año se han aprobado algunas, como todos los años, se aprueban restricciones presupuestarias que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, en el que es el caso de locaciones de servicio, hay un tope que un locador de servicio no puede ganar el monto de 15.600, una aplicación para todas las entidades. También se ha establecido en el anexo 2 un límite máximo de puestos de CAS. Todas las entidades, todos los gobiernos regionales tienen un límite de PEAs en CAS, ¿no? Ese límite no pueden excedernos. O sea, si tu límite es 100, tu PEA de CAS o registro CAS es 100, ese va a ser tu límite para el año fiscal. No puedes generar nuevos registros o nuevas plazas CAS sostenibles. Sí hay una contratación que se viene haciendo, pero es como CAS transitorio, ¿no? Que es en el marco de una excepción que te establece la ley de presupuesto y se pueden contratar con carácter temporal hasta el 31 de diciembre, ¿no? Este anexo que se aprobó son plazas de CAS sostenibles, es decir, son registros ahí que tú lo vas a tener siempre en tu presupuesto. La plaza, ¿no? El registro va a estar financiado dentro de tu presupuesto anual. También tenemos restricciones en lo que es partidas de mantenimiento, en lo que son repuestos de accesorios, suministros de mantenimiento, reparaciones, servicios de acondicionamiento. Son partidas que no pueden ser anuladas con el fin de habilitar a otras. O sea, no puedo anular recursos de estas partidas para pasarle a otras partidas. Está prohibido, pero esta restricción en lo que son partidas de mantenimiento solamente es hasta el 30 de junio de este mes. Es decir, si yo tengo saldos que me sobran acá en estas partidas, a partir del 1 de julio, esta restricción ya se encuentra suspendida, es decir, ya podría anular. Bueno, las partidas de servicios básicos como es energía eléctrica, agua, gas, telefonía, internet, es así por todo el año, yo no puedo anular. Si tengo recursos que me sobran en estas partidas, no los puedo anular. Son recursos que ya me quedarían como saldos y no los puedo ejecutar, dado que la restricción es para todo el año. Después tenemos las partidas a lo que son consultorías, publicidad, servicios diversos. Estas partidas sí les puedo anular, pero no aumentar. Es al revés que la anterior, ¿no? En lo que es servicio de telefonía, internet, cable, energía eléctrica, yo no les puedo anular. Pero a lo que son las partidas de consultoría, publicidad, sí les puedo anular, pero no incrementar. Si en mi presupuesto se aprobó 100, mi tope va a ser 100. Pero esos 100 yo sí los puedo anular para pasarle a otra partida. Por ejemplo, si quiero pasar a locadores, yo podría anular de servicios diversos o de publicidad. Eso es todo el año. Las anulaciones se pueden hacer todo el año. Y después tenemos las modificaciones en programas presupuestales. Las direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo tienen dos programas presupuestales, que es el 103 y el 116. Yo sí puedo pasar recursos de acciones comunes, que es el componente gestión que tiene el programa presupuestal, al producto del mismo programa presupuestal. Acciones comunes del PP 103, yo podría pasar a los productos del PP 103 o al otro programa presupuestal. Lo estoy poniendo como ejemplo. Pero también podría hacer ese pase en productos, pasar de un producto a otro, pero siempre y cuando yo haya cumplido con mi meta física. Si yo tenía una programación de metas físicas para el año y ya cumplí esa meta física, recién ahí podría hacer la anulación para pasarle a otro producto del mismo programa presupuestal o a otro programa presupuestal.
Es importante tener en cuenta que los gobiernos regionales, a través de la Dirección Regional de Trabajo y Protección del Empleo, generan saldo de balance. Y para yo poder incorporar saldo de balance al presupuesto de los GORE, debo tener límites máximos de incorporación. Los límites máximos de incorporación los establece Economía y Finanzas a través de un decreto supremo, el decreto supremo 06-2025F, que se emite en el mes de enero, ya ha establecido límites de incorporación para cada gobierno regional. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Gobierno regional, por ejemplo, de Piura o de Huancavelica, si tiene un techo límite para incorporar gasto corriente de 100 y yo tengo saldo de balance por 150, entonces mi tope para incorporar solamente va a ser 100. Esos 50 que quiero incorporar no lo voy a poder hacer hasta que Economía y Finanzas pueda actualizar o modificar este decreto supremo o este tope que me ha establecido. Y el Ministerio de Economía y Finanzas trimestralmente va haciendo la evaluación. O sea, las entidades trimestralmente pueden solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas amplíe este tope o este techo de incorporación y a través de la Dirección General de Presupuesto Público propone la ampliación de las entidades que piden bajo un sustento y argumentos técnicos y finalmente modifica este decreto supremo. Hay excepciones, ¿no? Este decreto supremo establece excepciones. Por ejemplo, las transferencias financieras que SUNAFIL hace todos los años en el mes de enero, ustedes para incorporarlo allá en sus gobiernos regionales están exceptuados, ¿no? Porque esto ya está autorizado en la misma ley de presupuesto. Pero sí aplica para la incorporación de saldo de balance. Para cerrar el tema de la fase de ejecución presupuestaria, voy a comentarle un poquito de las demandas adicionales. Durante la ejecución presupuestaria, las entidades pueden solicitar demandas adicionales. Y las demandas adicionales, primero, digamos, si la Dirección Regional de Trabajo tiene necesidades de recursos adicionales, primero le gestiona a su gerencia de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial. Entonces, con esta necesidad que llega a esta gerencia de planeamiento, lo que hace es evalúa y mira primero a la interna de la unidad ejecutora a través de sus actividades, ¿no? Y evalúa las metas presupuestarias porque de pronto hay una necesidad que cubrir en la Dirección Regional de Trabajo, pero observa y evalúa la Dirección Regional de Educación o otra dirección y determina que le están sobrando recursos, le puede habilitar a la Dirección Regional de Trabajo. Y de pronto, si de esa evaluación no se generan saldos, mira ya a nivel de unidades ejecutoras. Dentro de las unidades ejecutoras del GORE, hacen esa evaluación y de una unidad ejecutora puede pasar recursos a otra unidad ejecutora. Pero si luego de haber hecho la evaluación no se cuenta con los recursos dentro del mismo gobierno regional, puede aplicar el artículo 37 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria y solicitar una demanda adicional al Ministerio de Economía y Finanzas. Y para eso hay que presentar o hay que cumplir ciertos requisitos. Primer requisito, sustento de no disponibilidad. Demostrar que el gobierno regional no cuenta con los recursos necesarios para atender esta nueva necesidad del gobierno, de la Dirección Regional de Trabajo. Es un ejemplo, ¿no? Segundo, debe sustentar por qué este gasto no fue previsto en la programación multianual. El sustento de imprevisibilidad. ¿Cuál es, digamos, por qué se ha generado esta necesidad en el año?
hay que elaborar un sustento y demostrar que efectivamente este gasto no se pudo considerar en la programación por diversas razones que puedan haberse suscitado durante el año o en el año de ejecución. Después el sustento de la necesidad. ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi prioridad de realizar este gasto? También hay que elaborar un sustento en este aspecto, ¿no? Y si es inversiones, hay que sustentar también qué inversiones son, qué brechas cierran, entre otros requisitos que te establece el mismo sistema de gestión de inversiones. Con esta información que le sustenta el área usuaria a la gerencia de planeamiento y presupuesto, elabora su informe técnico presupuestal, elaboran también un proyecto de decreto supremo, una exposición de motivos, y lo pasan al área o lo derivan al área de jurídica, la oficina o la gerencia jurídica. Y jurídica hace el trámite a través del titular de la entidad para que con un oficio del titular pueda remitirlo al Ministerio de Economía y Finanzas solicitando esta necesidad de recursos adicionales. Con esto cerramos la fase de ejecución presupuestaria y finalmente la evaluación presupuestaria. Así como la programación, la ejecución tienen una directiva, la evaluación presupuestaria también tiene una directiva, que es la directiva 03, directiva que regula la evaluación en el marco de la fase de evaluación presupuestaria. Y en esta directiva se establecen los procedimientos, lineamientos para el diseño y la ejecución de las evaluaciones independientes, de las intervenciones públicas, como parte de la evaluación en el marco de la fase de evaluación presupuestaria. Y también se brinda información para el informe global de gestión presupuestaria, ¿no?, que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro de esta fase, las entidades públicas, que básicamente es responsabilidad de la gerencia de planeamiento y presupuesto, que se encarga de solicitar la información a las unidades ejecutoras, a las direcciones regionales, a las unidades orgánicas, órganos de cada gobierno regional, y a través de un sistema que habilita economía y finanzas, registran toda la información de ejecución presupuestal, que ya está en los mismos sistemas administrativos, información de metas físicas, las metas físicas que se han generado durante la ejecución del presupuesto, información de logros en el marco del presupuesto por resultados, logros en el marco de las asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, logros en el marco de las acciones centrales. Con toda esta información, las entidades lo registran en ese sistema y esta información se envía a la Dirección General de Presupuesto Público, con lo cual hace la evaluación anual. Esta es una fase, digamos, que no requiere mucho trabajo, es brindar, suministrar información a Economía y Finanzas para que pueda elaborar su evaluación anual. Dicho esto, con esto yo cerraría mi intervención de lo que es el proceso presupuestario. En todo caso, estoy llano a poder absolver las consultas y dudas que tengan. En la próxima sesión llevamos un poco todos estos conceptos que hemos hablado, los vamos a aterrizar ya más en casos prácticos que se van a brindar. Y por supuesto que les vamos a dar siempre el asesoramiento, el acompañamiento, la asistencia técnica en cada una de las fases, ¿no? En la programación multianual que nos encontramos actualmente, en la ejecución y por supuesto en las demás etapas que comprenden el proceso presupuestario. Yo agradezco por su participación y cualquier duda estoy para absolverla. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.